Te saluda tu amiga Marisabel Linares desde el Ministerio de Biblia es Vida. Acompáñanos en la lectura del día de hoy con Esdras capítulo 7. Esdras viene a Jerusalén. Después de esto, durante el mandato del rey Artajerjes de Persia, Esdras regresó a Jerusalén desde Babilonia. Él era descendiente en la línea directa de Seraías, Azarías, Hilquías, Selum, Sadoc, Ahitob, Amarías, Azarías, Merayot, Seraías, Uzi, Buki, Abisúa, Finés, Eleazar y del sumo sacerdote Aarón. Esdras regresó a Jerusalén desde Babilonia y era un escriba, experto en la ley de Moisés que el Señor Dios de Israel le había dado a su pueblo. El Señor Dios de Esdras estaba con él y por eso el rey le concedió todo lo que pidió. Esdras regresó a Jerusalén en el 7º año del gobierno del rey Artajerjes, acompañado de algunos sacerdotes, levitas, cantores, guardianes y servidores del templo. Esdras llegó a Jerusalén en el mes 5 del 7º año del mandato de Artajerjes. Esdras salió de Babilonia el primer día del primer mes y llegó a Jerusalén el primer día del 5º mes, pues contó con la protección de Dios. Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar a los israelitas sus leyes y mandatos. Carta del rey Artajerjes a Esdras. Escuchemos. Esta es una copia de la carta del rey Artajerjes que le dio a Esdras, sacerdote y escriba, sobre los mandamientos y leyes que el Señor le dio a Israel. Del rey Artajerjes para Esdras y el sacerdote y escriba de la ley de Dios del cielo. Cordial saludo. He ordenado que toda persona, sacerdote o levita de Israel, que habite en mi reino y que quiera ir contigo a Jerusalén, puede hacerlo. Esdras, tú eres experto en la ley de Dios y por eso mis 7 consejeros y yo te enviamos a Judá y a Jerusalén para ver cómo está obedeciendo tu pueblo la ley de Dios que se te ha confiado. Te hemos elegido para que lleves contigo el oro y la plata que mis consejeros y yo hemos ofrecido al Dios de Israel que está en Jerusalén. También debes ir por todas las provincias de Babilonia reuniendo las ofrendas de tu gente y de los sacerdotes para el templo de Dios en Jerusalén. Usa ese dinero para comprar toros, carneros y corderos con sus respectivas ofrendas de cereal y vino para ofrecerlos en el altar del templo de tu Dios en Jerusalén. Tú y los otros judíos pueden gastar como quieran la plata y el oro sobre todo, pero que sea de acuerdo con la voluntad de su Dios. Asegúrese de llevar tú mismo al templo de Dios en Jerusalén todo lo que han entregado para adorarlo en su templo. Lo que aún necesites para el templo de tu Dios se te dará de la tesorería del rey. Ahora yo, el rey Artajerjes, doy esta orden: que los funcionarios que guardan el dinero del rey en la provincia al occidente del río Éufrates le den a Esdras todo lo que pida. Él es sacerdote y escriba de la ley y del Dios del cielo. Cumplan mi orden al pie de la letra y con rapidez denle a Esdras hasta 3.300 kilos de plata, 2.200 litros de aceite de oliva y toda la sal que Esdras solicite. Ustedes deben suministrarle rápidamente a Esdras todo lo que el Dios del cielo le ha ordenado que consiga para el templo del Dios del cielo. No queremos que Dios se enoje con mi reino ni con mis hijos. Quiero que ustedes sepan que los sacerdotes, los levitas, los cantores, los guardianes y los servidores de este templo de Dios no deben pagar impuestos, contribuciones ni peajes.
Esdras, tú tienes la sabiduría que Dios te ha dado, por eso te autorizo para nombrar magistrados y jueces. Ellos juzgarán a todas las personas que viven en la provincia al occidente del río Éufrates, que son quienes practican y aceptan las leyes de tu Dios. Y si alguien ignora estas leyes, enséñaselas. Cualquier persona que desobedezca la ley de tu Dios o la ley del rey debe ser castigada. Dependiendo la falta, se le castigará con la muerte, el destierro o una multa o prisión. Esdras alaba a Dios por la carta del rey. Vamos a ver. Esdras dijo: bendito sea el Señor, el Dios de nuestros antepasados. Dios puso en el corazón del rey la idea de honrar el templo del Señor en Jerusalén. Él me mostró su fiel amor frente al rey, sus consejeros y altos funcionarios. El Señor mi Dios estaba conmigo y por eso fui valiente. Yo reuní a los líderes de Israel para que fueran conmigo a Jerusalén. Esdras capítulo 7 del 1 al 28. Interesante, ¿verdad? El templo ya está construido. Ahora vemos Esdras llegar a Jerusalén con un nuevo grupo de exiliados y sí, nos vamos con datos históricos. Fue en el año 457 a.C. Esdras trajo una carta de la comisión del rey Artajerjes de Persia, otorgándole autoridad y recursos para cumplir su trabajo entre los israelitas. Nuestro capítulo de hoy termina con una carta de agradecimiento de Esdras. Ahora la carta de Artajerjes no solo no enseña la influencia de Esdras sobre él, sino que también nos enseña cuánta influencia puede ejercer Dios directamente para influir en nuestras vidas, cuando estamos dentro de sus preceptos y mandatos. Esdras fue una persona clave del emprendimiento en Jerusalén y ahora miremos lo que dicen de él. Esdras 7:10. Esdras se dedicaba a estudiar la ley del Señor, a ponerla en práctica y a enseñar a los israelitas sus leyes y mandatos. Interesante, ¿verdad? Estudiar su ley y cumplirla y enseñar estatutos y todo juicio de Dios, pero no conforme a tus pensamientos, ni a tus formas, ni a tus ideas, sino conforme dice la palabra de Dios. Esdras buscó a Dios, guardó sus mandamientos y educó a las personas en el proceso de la fidelidad al Señor. Veamos Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Muy interesante. Toda persona que ha sido libertada del pecado es la persona que Dios irá trabajando en su corazón, de adentro hacia afuera, en su santificación. ¿Y qué es la santificación? Es el proceso por el cual la persona que viene a Cristo es transformada por medio de la palabra, no de personas, no como a veces dicen, ¿no? Te lavaron la cabeza, te lavaron la mente. No, no son personas. Cuando es de todo corazón la transformación es un resultado. Ahora veamos que toda buena obra de emprendimiento requiere la unión y la participación activa de personas comprometidas con Dios, fieles y que cumplan su palabra. ¿Quieres tú honrar a Dios, servirle a Dios? No estés mirando a las demás personas. Si Dios pone en tu corazón algo para hacer, para servirle, es Dios al cual tú tienes que agradar, no a personas. El Señor usa tu vida, deja que te use, porque es la mayor y más grande bendición que puedas tener. Como dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, hacer las cosas que Dios tiene preparadas para ti.
y todo lo demás te será añadido. ¿Tú lo crees? Porque yo lo creo. No quiero ser ese tipo de persona que solamente escucha la palabra y cree que es buena, pero no la pone en práctica en su vida. Medita en esto y que Dios te dé muchas bendiciones y que al dedicarle tiempo a Él, Dios te dé todo lo que tú necesitas. Si gustas de los mensajes de la palabra de Dios, es hora que nos ayudes a compartirlos para poder llegar a más hogares. Y no te olvides que todos los días estamos haciendo devocionales, un tiempo especial para pasar con Dios. Suscríbete, comenta y comparte todos los días.